Bienvenido a un video sobre los valores de la función trigonométrica de ángulos especiales. Los objetivos del video son determinar los valores trigonométricos usando el triángulo derecho 30, 60, 90, y también al mismo usando el triángulo derecho 45, 45, 90. Ciertos ángulos especiales como 30, 45, 60 y múltiples de estos ángulos, y sus valores trigonométricos a menudo surgen. Así que necesitamos encontrar una manera rápida y fácil de determinar los valores de estas funciones. Comencemos considerando un triángulo lateral igual con lados de longitud 2. Sabemos que este es un triángulo lateral igual cuando todos los ángulos son congruentes, por lo tanto todos los ángulos deben ser iguales a 60 grados. Ahora, si fuera a bisectar este ángulo o formar el perpendicular con el lado opuesto, tenemos dos triángulos correctos. Y cada triángulo tendría un ángulo de 90 grados, y un ángulo de 60 grados, y un ángulo de 30 grados. Lo que queremos hacer ahora es determinar la longitud de cada lado de uno de estos triángulos derechos 30, 60, 90. Sabemos que este lado es igual a 2 unidades, y desde que este bisector perpendicular bisecta este lado, sabemos que la longitud de este lado aquí sería 1. Tenemos una unidad aquí, 2 unidades aquí, y la pregunta es, ¿qué sería esta longitud aquí? Bien, pueden utilizar el teorema Pythagorean para determinar la longitud de este lado desaparecido. Recuerda que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Desde c es la hipotenusa, tenemos 2 cuadrados igual a este lado llamaremos x. So x cuadrado más 1 cuadrado. Tenemos 4 igual a x cuadrado más 1, restar 1 en ambos lados. Tomando la raíz cuadrada principal solamente, tendríamos x igual la raíz cuadrada de 3. Así que este lado faltante tiene longitud de raíz cuadrada 3. Y eso es muy importante porque si tenemos un triángulo correcto que tiene un ángulo de 30 y 60 grados, sabemos que el lado corto será igual a 1, el hipotenuso será 2, y la otra pierna será raíz cuadrada 3. Vamos adelante y escriba este más tiempo. Si tenemos un triángulo correcto, sabemos que es de 30 grados, y sabemos que es de 60 grados. Podríamos determinar rápidamente que la hipotenusa tendrá longitud 2, la pierna corta tendrá la longitud 1, y la otra pierna tendrá la raíz cuadrada de longitud 3. Podemos utilizar esto para determinar los valores de la función trigonométrica para 30 grados y 60 grados. Vamos adelante y hagamos eso. Recuerda si ayuda, puedes recordar el acrónimo SOHCAHTOA para que sea el signo de 30 grados. Bien, aquí hay 30 grados. Sería opuesto sobre la hipotenusa, SO 1, 2, SO 1, 2. El cosine de 30 grados sería adyacente a la hipotenusa. O raíz cuadrada 3, 2. Y el tangente de 30 grados sería el lado opuesto sobre el lado adyacente, que sería 1 sobre la raíz cuadrada de 3. Y si racionalizamos eso, sería raíz cuadrada 3, 3. Vamos adelante y pruebe el mismo del ángulo de 60 grados, que está abajo aquí. Así que el signo de 60 grados sería opuesto sobre hipotenusa cuadrada 3, 2. Cosine sería adyacente sobre hipotenusa o 1, 2. Y el tangente de 60 grados sería opuesto sobre adyacente la raíz cuadrada de 3. ¿Para qué fue bonita, rápida y fácil? Ahora, solo quiero señalar que este es el triángulo de referencia más común para el triángulo correcto 30, 60, 90. Pero recuerda, si queremos, podríamos dividir todos estos por algunos valores si lo elegimos. Entonces, si elegimos dividir a todos estos por 2, 2 divididos por 2 nos daría 1 para la hipotenusa. Dividir esto por 2 tenemos 1, 2. Si dividimos esto por 2, tenemos la raíz cuadrada de 3 dividida por 2. Menciono que ahora porque más tarde cuando ponemos ángulos en posición estándar, si tenemos un radio de 1, que es la hipotenusa de un triángulo de referencia, solo podemos utilizar las coordenadas x o y para determinar los valores de la función trigonométrica. Pero ahora mismo, enfocamos en este, y usted debe memorizar esto. Ahora vamos a considerar un cuadrado donde cada lado tiene longitud 1. Si dibujamos un diagonal, forma 2 triángulos correctos. Y este diagonal bisecta estos ángulos correctos. Aquí y aquí. Entonces, de esto podemos concluir que los ángulos agudos en estos dos triángulos correctos tendrían que ser de 45 grados.
Ahora lo que queremos hacer es mirar a solo uno de los triángulos correctos, y vea si podemos determinar la longitud de los tres lados. Bueno, dos de estos lados se dan. Esta hipotenusa falta, así que adelante y encuentre el valor de x utilizando el teorema pitagoriano. Aquí tenemos por cuadrados es igual a un cuadrado más un cuadrado. So por cuadrado es igual a 2. Otra vez, tomando solo la raíz cuadrada principal, tenemos x igual raíz cuadrada de 2. Así que sabemos si tenemos un triángulo correcto que tenga dos ángulos agudos que mide 45 grados. O un triángulo correcto de isósceles, los lados siempre serán un múltiple de 1, y la raíz cuadrada de 2. Así que vayamos más adelante y etiquete la información aquí. De nuevo, sabemos que este es un ángulo de 45 grados, así como este. Entonces, podemos etiquetar rápidamente estos dos lados como 1, y esta hipotensión como la raíz cuadrada de 2, y podemos usar este triángulo correcto para encontrar cualquiera de los valores de la función trigonométrica para 45 grados. Encuentre estos tres. Entonces, el signo de 45 grados, usaremos este ángulo. Va a ser el opuesto sobre la hipotenusa, so 1 sobre la raíz cuadrada de 2. Y si racionalizamos esto, tendríamos la raíz cuadrada 2. Y el cosine de 45 grados sería el mismo, sería 1 sobre la raíz cuadrada de 2, adyacente sobre hipotenusa. Lo que acabamos de mostrar, si lo racionalizamos, tenemos la raíz cuadrada de 2. Y la razón de esto son los mismos porque el lado opuesto y el lado adyacente tener la misma longitud. Y por último, el tangente de 45 grados, el opuesto sobre el adyacente, sería 1, que es igual a 1. Y mencionaré esto de nuevo. Si queremos tener la hipotenusa igual a 1, tenemos que dividir cada lado por la raíz cuadrada de 2. Dividiría esto por la raíz cuadrada de 2 para obtener 1. Dividiremos este lado por la raíz cuadrada de 2 para obtener 1 sobre la raíz cuadrada 2, y lo mismo para este lado. Y podemos racionalizar esto para hacer la raíz cuadrada de 2 en ambos casos. Pero, de nuevo, el que realmente quieres recordar es este primero. Bueno, esto es mucho bonito para este video. El próximo video recomendado será en ángulos de referencia. Utilizando lo que hemos aprendido aquí antes de los ángulos cuadrantales, podemos encontrar los valores de las 6 funciones trigonométricas de cualquier ángulo que es de múltiples ángulos de 30, 45 y 60 grados. Así que recomiendo que vea el video titulado Ángulo de referencia siguiente. Gracias por ver.